Buenas tardes, muchachos. Pues voy a grabar el video para explicarles la práctica de proveedor de bebidas. Pues debido a que hoy no tuvimos la clase porque tuvimos la reunión de academias, yo tenía en mis planes explicarle a hoy, pero pues no me acordaba de la reunión, hasta ayer que me preguntó su compañera. Entonces, les explico a través de este video para que ustedes pues lo vayan siguiendo y vayan haciendo su práctica. En este caso yo ya capturé toda la información de las hojas, ya la tengo aquí capturada para ya nada más explicar lo que son las fórmulas, ¿sí? Ya tengo todo aquí listo. Entonces vamos a empezar. La práctica se llama proveedor de bebidas. Es de una empresa que se dedica a distribuir bebidas, ¿sí? Y controla eso a través de una hoja de cálculo. ¿Qué características debe presentar su trabajo? Pues debe tener una hoja que se llame presentación, una hoja que se llame proveedor y otra hoja que se llame cuestiones. Yo ya las tengo aquí. Presentación, proveedor y cuestiones. Sí, ahí están las tres hojas que la práctica me pide. Ahora, ¿qué más nos pide la práctica? Dice que el número de bebidas diferentes, nos pide el número de bebidas diferentes de cada proveedor. O sea, ¿cuántas bebidas diferentes son de determinado proveedor? ¿Sí? Aquí los proveedores se van a manejar por números. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 4. Entonces, ¿cuántas bebidas de estas? Todas estas son distintas. ¿Cuántas de estas son de cada proveedor? Eso es lo que nos va a pedir la práctica. También nos va a pedir el número de bebidas que hemos recibido de cada tipo. Es decir, si yo he recibido 16 bebidas del tipo A y acá recibí 4 del tipo A, que me sume el total de las que recibí del tipo A. Por ejemplo, del tipo B, del tipo C, ¿sí? Por tipos, ¿cuántas recibimos? Eso es otro dato que nos va a permitir calcular la práctica. Y pues obviamente calcular el total del número de bebidas compradas. Las bebidas compradas van a ser un 20% más que las que se han recibido. O sea, las que se recibieron más el 20% más de las que se recibieron. Y las presupuestadas van a ser las bebidas presupuestadas más el 50% de las que se han recibido. ¿Sí? Entonces, aquí están las indicaciones de cómo se van a calcular el total del número de bebidas compradas y presupuestadas. Entonces, vamos a empezar. La primera hoja que se llama presentación, solamente trae un WordArt con el título, proveedor de bebidas y estas indicaciones. Yo ya las tengo aquí, el WordArt con el título y las indicaciones. ¿Ok? En la práctica viene la hoja número 2 que se llama proveedor y va a ser esta que está acá. ¿Sí? Yo ya tengo capturado toda esta información. ¿Sí? Ya nada más me va a hacer falta aplicar las fórmulas para comprados y presupuestados y me va a hacer falta calcular los totales en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ese tiene un colorcito más clarito. Voy a calcular el total de recibidos, el total del precio y el total de proveedor. Entonces, recibidos, aquí voy a aplicar la función suma. ¿Sí? Voy a escribir igual, suma, abro paréntesis, selecciono todos los recibidos, cierro el paréntesis, presiono Enter. Voy a aumentar el zoom. Está, ¿sí? Ahora, el precio también lo voy a sumar. Voy a escribir igual, suma. Voy a seleccionar todos los precios. En la práctica también me marca que sume los proveedores. La voy a verificar que me den los resultados como vienen en la hoja. 89, 22.901 y 63. 89 están bien, son correctos, o sea, la fórmula está bien aplicada. Ahora voy a calcular los comprados. Los comprados, dice la práctica, que son un 20% más de los recibidos. O sea que yo voy a escribir mi fórmula
donde voy a tomar los recibidos, te voy a sumar los recibidos el 20% de los recibidos, de ellos mismos. Esta parte de aquí, lo que hay entre paréntesis, es para calcular el porcentaje de los recibidos más el total de recibidos, ¿sí? Y ahí me va a dar el incremento del 20%. Entonces serán 16, al incrementar el 20% se hicieron 19. Y yo lo que puedo hacer con esta fórmula es copiarla para los demás. Ahí está. Miren, se me puso una rayita, ahorita lo vamos a corregir, ¿sí? Y ahora los presupuestados voy a hacer exactamente lo mismo. Dice que los presupuestados son el 50% más de los recibidos. Voy a escribir igual. Si quieren calcular primero el porcentaje, en el orden, primero calculo el 50% de los recibidos, que serían recibidos por 50%, y después le voy a sumar más los recibidos otra vez. Es la misma fórmula que a un lado, lo único que cambia es el 50% y el 20%, y cambia el orden. Allá primero puse los recibidos y luego sumé el porcentaje. Aquí primero calculo el porcentaje y luego le sumo los recibidos. Y me da un 24 y lo puedo copiar y ya tendría lista esta tablita, ¿sí? Ya tendría los datos de esta tabla, 19 y 24. Voy a verificar acá. 19 y 24 es correcto, entonces quiere decir que mi fórmula está bien. ¿Cómo le hago aquí para corregir esto? Pues lo que yo voy a hacer es seleccionar otra vez toda esta parte, porque al copiar la fórmula se me agregó un borde grueso. Voy a poner todos los bordes internos, ahí está, ¿sí? Y ya se corrigió. Ok, ya quedó la hoja de proveedor, ya quedó lista. Ahora nos toca resolver la hoja de cuestiones. En la hoja de cuestiones, ¿qué es lo que voy a responder? Voy a responder estas dos tablitas. Una tablita nos dice o nos debe obtener cuántas bebidas diferentes hay de cada proveedor. ¿Cuántas bebidas diferentes hay de cada proveedor? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a saber eso? Si yo me voy a la tabla de proveedores, aquí tengo el proveedor 1, el proveedor 1, el proveedor 1, el proveedor 1. Ahí tengo todas las veces que se repite el proveedor 1. Entonces, suponiendo cada bebida de esta es diferente, ninguna es igual. Son de un tipo de bebida parecido, más no son la misma bebida, son productos diferentes. Entonces, si yo voy a sumar todas las bebidas diferentes, perdón, yo voy a contar cuántas bebidas diferentes hay del proveedor 1, yo lo que tengo que hacer es irme a la columna de proveedor y ver cuántas veces se repite el proveedor 1. Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 4. Entonces yo aquí verificando la lista voy a encontrar que del proveedor 1 hay 4. Si busco cuántas diferentes hay del proveedor 2, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo que son 6 del proveedor 2. Si le sigo ahí con el 3, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del proveedor 3 serían 9. Y del proveedor 4 serían 1, 2, 3, 4, 5, 5 del proveedor 4. Yo ya lo resolví de esta manera. Yo personalmente verifiqué la columna proveedor, vi cuántas veces se repetía el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y la cantidad de veces que se repite cada número es la cantidad de bebidas que hay de cada proveedor. Pero esta lista son 15, si fueran más, sería un poquito más complicado. De hecho, ya empiezas a ver dobles las líneas de las celdas, ¿no? Los bordes. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo de esta manera? Existiendo una función que me ayuda a resolverlo de forma automática, ¿sí? ¿Qué función es la que me ayuda a contar los unos, por ejemplo, a contar los números 2, a contar los números 3? Pues la función que se llama contar.
pero no va a contarlos todos, sino que va a contar únicamente el 1, únicamente el 2, únicamente el 3 o el 4. Entonces, la función lleva una variante que es el contar puntos sí, ¿ok? Entonces, voy a cambiarme a la hoja de cuestiones porque los resultados deben de ir aquí. ¿Dónde voy a poner el resultado de las bebidas diferentes que tiene el proveedor 1? Aquí a un lado, donde dice total. ¿Sí? Y ahí voy a empezar a escribir mi fórmula. Yo voy a escribir el signo igual. Y como voy a seleccionar la función contar puntos sí, voy a seleccionar el rango de celdas. No están en esta hoja, sino que están en la hoja de proveedor, en la columna de proveedores. Yo me voy a cambiar de hoja con el mouse, voy a dar clic en proveedor y voy a seleccionar la columna de proveedores, porque aquí es donde voy a buscar los unos. ¿Sí? Todo el que tenga un 1 aquí es una bebida del proveedor 1. Así como lo dice ahorita, 1, 2, 3. De esta columna, primero indico de dónde voy a buscar los unos. Ya indiqué que los voy a buscar en esta columna. Después, no voy a dar clic en ningún lado, sino con la coma. Voy a escribir. Vean que ya se quitaron las hormiguitas que aparecían ahí alrededor de la columna. Y ahora me voy a ir a la hoja cuestiones. Ahora sí ya me puedo cambiar con el mouse. Voy a dar clic en cuestiones y voy a elegir el primer proveedor de la tabla, que es el número 1. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? La función contar sí va a ir a la hoja proveedor en la columna G del 2 al 25 y en todas esas columnas va a buscar qué cosas, lo que contiene la celda B3 de la hoja cuestiones, que es un 1. ¿Sí? Cierro paréntesis y le doy un enter. El resultado es 4. ¿Sí? Lo voy a volver a hacer para que nos quede claro cómo se hace. Igual, contar puntos sí. Me voy al rango de la hoja de proveedores, el rango de celdas de la columna proveedor. Ahí presiono la coma para que se termine esa selección. ¿Sí? Ahora ya me voy a la hoja cuestiones y elijo el proveedor que sigue, que es el número 2. ¿Sí? Cierro el paréntesis, enter. Y hago lo mismo para la 3. Coma, voy a la hoja cuestiones. Elijo el 3, cierro paréntesis, enter. Ahora hago el último, contar puntos sí. Me voy a la hoja proveedor, selecciono la columna proveedores, coma, me voy a la hoja cuestiones, selecciono el proveedor 4, cierro paréntesis, enter. Me da un total de que proveedor 1 son 4, proveedor 6, proveedor 3, 9, proveedor 4, 5. Y si yo reviso las que hice acá manual, si coinciden, ¿no? Aquí están. Entonces, yo me ahorro mucho tiempo para utilizar la función contar sí para contar, en este caso, los proveedores y encontrar cuántas bebidas hay diferentes de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahí estamos, ya resolvimos esta primera parte, el número de bebidas diferentes de cada proveedor. Ahora vamos a encontrar cuántas bebidas hay en stock o en existencia de cada tipo. Por ejemplo, yo voy a decir, del tipo A, ¿cuántas bebidas tengo en existencia? Voy al proveedor, busco las del tipo A. Del tipo A, aquí está. Una, ¿cuántas tengo? 16. Pero ¿hay más del tipo A? Sí, acá está otra. Hay otras 4. Entonces ya llevo 20. Ya no son 16, ya son 20. Busco otra vez el tipo A. Aquí está. Ya no son 20 porque acá hay otras 5. Son 25. En total tengo 25 o he recibido 25 bebidas del tipo A. ¿Sí? Del tipo A tengo 25 bebidas. ¿Qué es lo que hice yo? Me fui a la columna de tipo. Dentro de la columna de tipo, seleccioné únicamente las que tienen el tipo A. ¿Y qué es lo que hice? Sumar lo que dice a un lado en recibidos. Le sumé la cantidad de recibidos. Entonces, yo voy a usar la columna tipo
El criterio va a ser que sean los del tipo A. ¿Y qué es lo que voy a sumar? La columna de recibidos, ¿sí? Esa es los datos que voy a utilizar para la función que me va a ayudar. La función que me va a ayudar, que me permite sumar, ¿sí? Pero en base a una condición se llama sumar sí. Y sumar sí tiene 3 argumentos. Primero voy a escribir el signo igual. Voy a escribir la función sumar sí. Abro el paréntesis. Y lo primero que tengo que hacer es ir a seleccionar el rango de celdas de las cuales voy a elegir el criterio. Si yo voy a buscar las del tipo A, ¿qué columna debo seleccionar ahí en rango? Pues me voy a la hoja proveedor, selecciono la columna de tipo, porque aquí es donde voy a encontrar la letra A o el tipo A, ¿sí? Enseguida voy a dar una coma. Vean que se desaparece la selección. Ahora puedo cambiarme de hoja. Me voy a ir a la hoja cuestiones. ¿Y qué tipo es el que estoy buscando? Este tipo de aquí, el primerito, el tipo A. ¿Sí? Ahora presiono otra vez la coma para terminar la selección y ahora voy a buscar el rango de celdas o la columna de los datos que voy a sumar. ¿Sí? Yo busqué aquí en la columna de tipo, busqué las A, pero no sumé las A, lo que sumé fueron los recibidos. Entonces, aquí voy a seleccionar los recibidos, ¿sí? Ya terminé, cierro el paréntesis, estoy en la hoja proveedor, pero en cuanto le dé enter, se me va a cambiar a la hoja cuestiones y me va a dar el resultado. 25. Lo habíamos hecho, ¿no? Quedaban 25. Ahora voy a hacerlo para la siguiente tipo, que es el tipo B. Voy a escribir igual, sumar punto sí, me voy a la hoja de proveedor, selecciono la columna donde está el tipo, presiono una coma, me voy a la hoja cuestiones, selecciono la celda B11 que contiene la B, selecciono coma, me voy a proveedor y selecciono la columna recibidos. Cierro paréntesis, enter, me da el total de 38. Así lo voy a hacer para cada una de los tipos, para cada uno de los tipos. El G sería igual. Sumar punto sí, proveedor, columna del tipo, coma, cuestiones, selecciono la G, coma, proveedor, columna de los recibidos. Ahí está. Pero paréntesis, enter. Y voy a hacer lo mismo para las demás. Si yo no quiero estar haciendo una por una, yo necesito utilizar referencias absolutas porque les voy a mostrar algo. Chequen la barra de fórmulas. Le doy clic aquí, se va a la hoja proveedor de la celda B2 a la B25. Y el otro rango es proveedor de la C2 a la C25. O sea, del 2 al 25, del 2 al 25. Y la cuestión es el B10, que es esta. ¿Sí? El siguiente. Yo analizo la fórmula, el proveedor es del 2 al 25 en la B, el otro es en la C del 2 al 25, o sea que es exactamente igual que el anterior. Lo único que cambia es cuestiones B11. ¿Sí? Si fijan, ahí es B11, en la de arriba era B10. ¿Sí? B2 a B25, de C2 a C25. En esta, de B2 a B25, de C2 a C25 y ahora es B11. Y si yo le apuesta de B2 a B25, de C2 a C25 y ahora es B12. Este va a ser B13. Voy a darme cuenta que esto de proveedor y proveedor no cambia para nada. ¿Sí? Estas celdas, estas se mantienen fijas y esta sí cambia. Habíamos visto nosotros un tipo de referencia que se llama referencia absoluta. ¿Sí?
Aquí copié la fórmula y me da un 0 en lugar de ponerse el 25. ¿Por qué? Me cambió la columna. Me cambió la columna de D2 a D5 y de proveedor de E a E25. Entonces eso está mal, ¿sí? No debería de hacerse así. Bueno, entonces, si yo trato de copiar esta, van a ver que unos datos me van a dar bien, pero los demás no. Los últimos de preferencia no. ¿Por qué? Si yo analizo cada función de B2 a 25, C2 a 25, B10. Ok, ese es correcto. Aquí queda de B3 a B26 y de C3 a C26. Me cambió el rango cuando habíamos visto en el otro ejemplo que no. Aquí dice de B4 a 27, del 4 al 27, del B5 al 28 y se supone que debe ser del B2 al B25. ¿Sí? Como yo voy a seleccionar este y me voy a ir a la hoja proveedor. No se seleccionó, no se seleccionó. ¿Sí? Ahí está el rango. Fíjense dónde está el rango. Entonces, este sí cambia. Este sí, B14, ese sí es correcto. Pero este y este no son correctos. Se va incrementando cuando deberían de permanecer iguales, como lo vimos hace ratito. ¿Sí? Voy a regresarlo. Sí, ahí lo vimos que eran iguales, miren. Ahí. Todas son iguales estos dos argumentos. Entonces, ¿cómo le hago yo para que los argumentos no cambien y yo pueda copiar mi fórmula? Lo que yo tengo que hacer es hacer las fórmulas con referencia absoluta. Acuérdense que dijimos que la referencia absoluta era para cuando tú usabas un dato de una celda y no quisieras que cambiara. Que la referencia relativa va cambiando la columna o va cambiando el número de la fila, como lo vimos ahorita. Y la referencia absoluta no. Si tú quieres que una celda permanezca fija o un rango de celdas permanezca fijo, tú no lo quieres cambiar, pues entonces tú vas a hacer esa referencia como absoluta para que nunca cambie y no se ajuste sola, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo tengo ya hecha la fórmula aquí, no la voy a modificar. Simple y sencillamente me voy a ubicar aquí en el rango de celdas, aquí donde dice B2, ¿sí? Le voy a dar un clic y con mi computadora voy a presionar la tecla F4. Voy a darme cuenta que se le agregó un signo de pesos antes de la B y un signo de pesos antes del 2, ¿sí? Pero nada más a esto, a B25 no. Entonces lo que tengo que hacer es en B25 también presionar F4. Pongo primero el clic ahí, que aparezca el cursor y luego F4, se agrega el signo de pesos. Cuestiones no lo voy a cambiar, ese va a quedar igual porque ese sí se tiene que ir adecuando, tiene que ir cambiando, B10 y luego B11, luego B12, luego B13, B14, B15, B16, B17, pero estos no, estos siempre tienen que ser del 2 al 25. Igual acá, le doy clic aquí en donde está la celda y F4. Le doy clic también aquí donde está el 25, le doy F4. Y se agrega signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. ¿Ok? Ya que tengo eso, voy a presionar Enter. Me sigue saliendo el 25, pero con la diferencia de que ahora sí lo puedo copiar. ¿Sí? Vean cómo ya me dieron los resultados correctos, sobre todo en la T. Y si yo verifico de B2 a B25, ahí está. B2 a B25, de B2 a B25, como lo habíamos visto al principio. Fui haciendo las fórmulas de una por una. ¿Sí? Pero ¿para qué hacer de una por una si con una que hagamos y copiándola se resuelve el problema? ¿Sí? Y ese sería el resultado de las bebidas que hay en existencia de cada tipo. Ahora aquí nos pide el total de bebidas nada más para corroborar que sean las correctas, que sean 89. ¿Sí? Voy a poner igual, suma, y debe sumar esto si me debe dar un 89. Y está. Ahí está el 89, entonces quiere decir que esto es correcto. Y esta, muchachos, es la fórmula, la forma en la que van a realizar su práctica utilizando las funciones de suma, la función contar punto sí y la función sumar punto sí.
¿Ok? Y eso sería todo para que puedan realizar su práctica.